Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Sandy. Aquí Hola. estamos nuevamente. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. De verdad que es un regalo para nosotras poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes ahí donde estén escuchando, viendo, mientras que están, quién sabe, haciendo qué, ahí están y de pronto no, nos permiten de verdad acompañarles. Es un privilegio para nosotras, es un gusto, verdaderamente que sí. Siempre estamos, ya les decimos, leyéndoles en contacto, ¿no? Y hoy día quiero mandar un saludo muy especialmente a Betty, nuestra amada Beatriz Petenuso, que nos escucha también. Un cariño muy Claro. grande, un abrazo muy grande. Gracias por ser Besitos, parte de la amiga. comunidad. Acuérdense, escríbenos en los comentarios que nos están viendo o qué temas les van gustando o quisieran todavía que fuéramos viendo, porque de verdad que les leemos, de verdad que nos encanta estar conectadas con ustedes, de verdad que sí. Así que, dicho esto, no, vamos a lo que vinimos. Venimos a conversar Chon, 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 con un chon. amable café, Un ¿cierto? amable En esta cafecito. bendita hora, bendito café. Y hoy día tenemos un tema que produce harta polémica dentro de todo. Lo tenemos Ujú. incorporado en la vida diaria y sin embargo produce su polémica, ¿no? Digámoslo. Por ahí dicen, bueno, es el siglo en que tenemos, el tiempo, digamos, en la historia en que tenemos la mayor cantidad de tecnologías de la comunicación y pareciera que estamos cada vez más solos, dicen algunos. Ujú. Pareciera que hay más soledad que nunca, pareciera que hay mucha más sensación de soledad también, no solo soledad física, sino que hasta sensación de soledad, incluso que vivas Ujú. con otros. Parece que eso es algo que sucede en esta sociedad que estamos viviendo, aun cuando tenemos gran cantidad de medios de comunicación, redes sociales, dispositivos a la mano. ¿Qué tal con eso, no? Cuéntenos Guau. también cómo les parece. ¿Qué te parece a ti, Sandy? Ay, sí, 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 claro que sí es un tema de mucha actualidad y que sí se habla, pero abordarlo desde, a ver, desde qué punto. Hablamos en algún momento en otro podcast, no sé si lo recuerdan por ahí cuando hablamos de los apegos, que hablaban el apego ansioso, el evitativo y el desordenado, y hablamos también que es el apego sano, que es el apego seguro. Entonces, cuando hablamos en ese momento de ese podcast de los apegos, me llamó mucho la atención este tema porque si nosotros hablamos de los apegos desde la edad temprana o al principio de esos apegos seguros, desde los primeros momentos del ser humano con una persona afectiva inmediata, que en este caso será la madre, incluso se puede llegar a pensar que esos apegos son tan vitales para, como lo hablamos en ese momento, tan vitales para el ser humano, porque se generan y se establecen vínculos, ¿no? Para que en el crecimiento de esa persona tenga los fundamentos que lo van a acompañar por mucho tiempo en su vida, ¿no? Cuando hablamos de los apegos. Y me vino mucho ese podcast porque cuando no tenemos esos apegos, ¿no? Establecidos o los reemplazamos por medios digitales, es cuando viene una cierta distorsión. O sea, ya hablábamos del apego seguro, que sería el ideal que todos tuviéramos, pero en caso de que no, y poder tratar los otros apegos. Pero en cuanto a las redes sociales, cuando se canjean esos apegos que es, con los que crece esta personita cuando está avanzando en su vida, por ejemplo, una tablet, porque yo he notado, o no sé si es como algo como una regla en la sociedad, en esta actualidad se le está proporcionando acceso a medios de información de esta magnitud a una generación muy pequeñita. Podemos ver en los restaurantes e incluso en las carreolas cómo a los niños se les dan esos accesos, esos dispositivos que desde muy temprana edad les están generando una cierta adicción. Y estoy hablando de los apegos precisamente por eso, porque aun cuando si se le generan unos buenos apegos en los primeros años de vida, cuando se intercambian por
en vez de que sean afectivos y que sean que se puedan ir construyendo esos lazos y generando otro tipo de situaciones para el crecimiento y desarrollo de esa persona, si se le canjea por, bueno, está llorando, ya, bueno, le voy a dar la tablet y le voy a dar el teléfono. Y ahí creo que es donde se fundamenta uno de los grandes errores de esta generación, que tenemos el acceso a redes sociales, a todo lo que son sistemas de comunicación, llámese tablet, teléfono, celulares, computadoras y demás, a una temprana edad, que es prácticamente el error, creo yo, más garrafal de esta generación, que tengan el acceso a tan temprana edad a esto. Y hablando de los apegos, no se desarrollan los apegos afectivos sanos. Sí, yo creo que tenemos un fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Que bien dices, los niños pequeños están utilizando dispositivos a edades muy tempranas. Efectivamente, yo también he visto, ¿no? Niños en carriola o en coche, ¿no? Que les pasan el dispositivo en restaurantes, en cualquier lugar. Y de hecho me acuerdo cuando lo vi la primera vez que iba ahí el bebé paseando con el dispositivo, yo decía, pero ¿cómo? Si el paseo es lo divertido, o sea, como que yo no entendía, ¿no? Porque en mi recuerdo uno salía intencionadamente a una cierta hora a pasear a tu bebé, ¿no? Para que mirara el mundo y viera y tal, ¿no? Puede que todavía no hiciera mucho, pero nada, ¿no? Paseabas, te das la vuelta y ahí, qué árbol, que no sé qué, algo. Entonces, claro, estamos en un momento en que el dispositivo es como siguiendo con el tema del apego y de la ansiedad, etcétera, ¿no? Me recuerda un poco como dirían el chupete, el chupón, ¿no? Esa cosa que de repente tengo hambre, tengo la ansiedad o las ganas de comer, estoy ansioso, ¿no? Y entonces me ponían entonces mi chupete o mi chupón, y entonces acá es algo parecido. Ahora, si uno lo piensa, ¿no? Un poco, lo cierto es que va a ser inevitable, también aquí hay un tema, ¿no? Va a ser inevitable que un bebé en algún momento tenga ansiedad o llore o qué sé yo, lo que sea, ¿no? Y responder con el dispositivo, ¿no? Como la solución para dejarte tranquilo es, de hecho, comprobadamente una de las peores soluciones. Produce adicción, es un hecho, es un dispositivo que está a la mano, ¿no? Hay demasiadas veces que el que siendo niño me despierto y me aburra un poco, pero ahí empiezo ¿cierto?, a procesar cosas, a imaginar, qué sé yo. El hecho de que voy en el coche y, claro, empiezo a sentirme molesto, por ejemplo, ¿no? Porque tengo sueño. Y el sueño uno se siente distinto, se siente raro, ¿no? Y vamos acá, normal, ¿no? Y va a llegar un momento en que se queda dormido. Le paso el dispositivo y lo único que estoy haciendo es volverlo a la alerta, ¿no? Ajá, y así sucesivamente. Yo misma como mamá voy a poder distinguir mucho mejor los tipos de llanto de hambre, ¿no? Si se hizo, ¿no? Que esto, que en fin. Si también dejo que eso se desarrolle, ¿sí? Hay de pronto una especie de, no, que no llore, que no sufra, que no tenga ansiedad, que no, como si fuera necesariamente algo malo, cuando realmente hay una dinámica, por decirlo así, que de expresar mi incomodidad, mi sueño, mi todo, claro, también lo habrá en mi pena, y claro, y ahí habrá que probablemente acoger, abrazar, otras cosas, pero ahí es parte también de la relación, ¿no? Empezar a reconocer las emociones, ¿no? Y no taparlas o parcharlas con un dispositivo. Totalmente, porque eso lo hacían nuestros padres. Nuestros padres cuando lloraban podrían identificar si era un llanto de que se siente mal, si hay que cambiarlo, si tiene hambre y demás. Pero en estas generaciones, cuando
cuando esa dopamina que se activa cuando le das la tablet o le das el dispositivo es como inmediato, la recompensa inmediata. Esta generación es de recompensas rápidas, inmediatas, la satisfacción aquí y ahora. Y se le está transmitiendo a muy temprana edad. Por ejemplo, cuando nosotros nos conectamos en una red social, un ejemplo por ahí escuchaba, es como si nosotros fuésemos una antena parabólica, digámoslo así. Entonces, nosotros se prende, ¿no? Nuestra antena parabólica y está buscando sincronizarse con ciertas emociones. Tú prendes tu tablet, tu computadora, y lo primero que tú vas buscando es poder hacer match con algo que te llame la atención ahí. Por ejemplo, si te encontraste tal vez algún reel de chiste o de risa, bueno, se activa esa parte de nuestro cerebro de la risa, de la empatía, de la satisfacción, y ahí matchas. Entonces, por eso dices, es que me siento muy sincronizado con esa persona, y comienzas a hacerse una cierta adicción. Entonces, ese ejemplo me pareció como muy raro, muy claro, como si nosotros fuéramos una antena o de radio y estamos sincronizando a ver en dónde podemos encontrar ese match, ¿no? Y irnos en banda ahí mismo, en donde nos daban la satisfacción inmediata, que es lo que ahora está sucediendo en esta generación. Pero esos especialistas de los que generan estos vínculos rápidos de las tablets y de los dispositivos, es como si avanzaran, como si esas redes que avientan en el mar, ¿no? Como vamos a aventar la red y a ver cuántos peces pescamos, Claro. ¿no? Literalmente por eso son redes sociales, porque son engañosos, porque lo que nos van a decir es que ahí vas a conocer gente. Pero ¿qué tan real va a ser las personas con las que nos vamos a encontrar en las redes sociales? ¿Qué vínculos afectivos reales, permanentes y duraderos vamos a encontrar en esos lugares? Que muchas veces no son seguros. Pero si nos ponemos a verlo desde ese punto de vista, es una red, literalmente estamos siendo cazados, ¿no? Eh, eh, Orillados a estar dentro de esa red que aparentemente nos va a dar una satisfacción inmediata, pero que definitivamente en la mayoría de los casos va a crear una cierta adicción. Y lo vamos a ver más adelante cómo es que esa adicción se comienza a manifestar cada vez más, porque como comienza a tan temprana edad, se va manifestando y se podría ir haciéndose cada vez más aguda, porque estamos siendo presas de esas redes sociales, engañosas, porque realmente prometen algo que, por ejemplo, es una red social tan real como poder ver a los ojos a alguien con el que me voy a ir a tomar un café. Porque anteriormente, cuando nosotros tomábamos la decisión de ir a tomarme un café o de ver a un amigo o de pasar un tiempo con el que me agrada, podíamos ver las reacciones, mirar a los ojos, podríamos ver inclusive su lenguaje no verbal, que no necesariamente tiene que ser que tienes que estar escuchando, pero simplemente mucho de lo que sucede en una charla face to face, te vas a dar cuenta qué tan real, si esa persona viene estresado, relajado, contento, triste, melancólico, pero tiene un cierto dejo de añoranza, pero tiene un poquito, como yo lo veo, como más triste, como más echado hacia adentro. Todo eso se percibe en el contacto físico, que las redes sociales dejan de serlo porque comienzan a ser frías, no realmente tan en contacto, haciendo precisamente vínculos como apegos. Tal cual. Además, que bien dices, o sea, realmente la gente, obviamente, yo por ejemplo hoy día publiqué una cosa, ¿no? De una actividad que empecé hoy, que hago regularmente, pero retomé. Y claro, la publiqué porque estoy contenta, ¿no? Pero obviamente, claro, quien lo ve podría ver y decir, oye, Jimena publica solamente, debe tener una vida muy contenta. Y sí, en realidad, gracias a Dios. Pero voy a que alguien podría creer, ¿no? Que jamás en la vida, no sé, paso circunstancias como cualquier persona, ¿no? Que paso, no sé, lo que todo el mundo pasa, evidentemente, ¿no? La vida Pero misma. la vida misma y simplemente, claro, la gente tiende a mostrarse maravillosamente feliz en sus cosas o sus actividades cuando la está pasando bien, cuando se está tomando el café con la amiga, clean el café, no cuando estuviste dándole el abrazo a la amiga y una de las dos lloraba, no, eso no, sino que ya como la taza de café, qué bueno, un Claro. café, no, un latte, me late, no sé qué, para, ¿no? La vista. Entonces, de partida es una ventana súper filtrada donde cada uno muestra lo que quiere mostrar. Nunca ha habido Ujú. veracidad,
¿no? Respecto a nadie o a nada, sino que es Ujú. simplemente lo que la gente quiere mostrar, ¿no? Totalmente. Y fíjate que en la actualidad se estaba viviendo, estaba yo leyendo que el uso de los medios de redes sociales por niños y adolescentes es un conflicto que ya se está viendo que de cada tres, de tres, uno de cada tres jóvenes en alguno está creando una adicción del comportamiento o de la exposición a contenido inapropiado. Fíjate, uno de cada tres, o sea, es alto el porcentaje, ¿eh? No es cualquier cifra que dices, bueno, es que mucha gente dice, es que es inevitable que los chicos estén en contacto porque esta generación ya es cibernética. Es que eso no está peleado con hablamos de los apegos de las relaciones sociales, pero, o sea, eso sí está muy bien, como herramienta es muy buena herramienta, pero hasta qué punto y hasta a partir de qué edades estamos proporcionándole esta herramienta como herramienta a una generación que no tiene la capacidad de gestionar una herramienta. Es como si yo a un niño le doy un desarmador para que se entretenga y va a acabar haciéndose daño. Exacto. Es una buena herramienta un desarmador, pero para poder usarse con cuidado a cierta edad para poder manejarla. Entonces, de igual manera, todas estas de las redes sociales y los dispositivos tendrían que verse como una herramienta solamente que se puede proporcionar, sí, porque es una muy buena herramienta, pero hay que ver muy bien a partir de qué edades se están proporcionando, porque se están dando demasiado temprano a que un pequeño pueda experimentar, manejar y explorar una herramienta de la que no está completamente capacitado para poder identificar si es una herramienta para esa edad o no. Y lo estamos viendo efectivamente. Hay niños muy pequeñitos con un dispositivo y parece increíble, pero lo mueven y dices, ¿quién le enseñó a esta pequeñito, a esta pequeñita a manejar con tanta habilidad un dispositivo de este tipo, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, estaba viendo justo esta semana, teníamos el caso me pareció, qué sé yo, por ahí, en redes sociales seguramente, un niño muy pequeño que ya a nivel de adicción era tanto que dormido hacía scrolling, ¿no? Hacía así con su dedito. Dormido, tendría 4 años. Y ya hacía así con su dedito de estar scrolleando, como se dice ahora, ¿no? Y es lo que yo recuerdo haber visto en los años 80, imágenes de gente que por adicción al cigarro, estando también en una situación dormido, tendían a ser que prendían un cigarro, etcétera. Exactamente. Entonces, ya está pasando con niños muy pequeños y bien dices, es una adicción muy fuerte. Hay gente haciendo contenido o sea, intencionalmente, ¿no? O sea, ya no es que yo te paso el dispositivo y tú te voy a poner una canción infantil y van a aparecer unos dibujitos, porque son parte de la canción infantil y qué sé yo. Ujú. Ya no. Hay gente haciendo contenido, ¿sí? Correcto. Que sea muy básico en sonidos, muy básico en música, que sea muy básico en imágenes, y que está dirigido a toddlers, digamos, de 2 a 4, definitivamente como su target, ¿no? De su foco de Ajá. clientela, ¿no? Entonces, estamos viendo cosas que realmente no, pues no se habían visto, ¿no? Y No. ese niño, como decíamos, está en su dispositivo y está completamente aislado. Claro, está tranquilo aparentemente, pero está completamente aislado de la familia. Ujú. Yendo al caso de si realmente te aísla esta red social o lo que sea o no. Es un niño pequeño que está completamente enajenado en esa Claro. burbuja que le genera el elemento. Claro, porque si nosotros nos ponemos a pensar una adicción, por ejemplo, hay gente que tiene la adicción del cigarro. Finalmente eso es una adicción, la adicción del cigarro, la adicción del alcohol o la adicción de otro tipo de droga. Esto es una droga. Una droga que dice, ay, es que no le va a hacer daño. ¿Qué le puede hacer? Le generar muchísimas cosas. Le puede generar ansiedad, le puede generar depresión. Por ahí ahorita vamos a ver una palabra que yo la encontré en esto que me puse a ver de las redes sociales y que yo no la conocía. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué es
en estas redes sociales tan abiertas y tan al alcance de todo mundo, el famoso ciberbullying, el Oh, ciberacoso, que por ejemplo el acoso puede ser desde la escuela, pero también trasciende de la escuela, de lo que es el instituto como tal, trasciende hasta la casa porque sigues estando conectado y a través de esa conexión, de esos grupos a los que los chicos quieren pertenecer, ahí está, por ejemplo, el ciberacoso, el ciberbullying. También es una de las situaciones que se están viviendo actualmente a través de las plataformas no controladas. Y ahorita vamos a hablar por cómo es que los podremos llegar a tener ciertos focos para poder controlarlas. El ciberacoso es una, el grooming o explotación, por ejemplo, son como los desconocidos que, como bien dices, comienzan a generar contenido que enganchan con cierta edad de chicos, pero que son con contenido totalmente distorsionado porque los pequeños no pueden tener acceso a ese tipo de lenguaje, a ese tipo de visión, de cosas muy físicas y explícitas, y se están dando, porque vienen disfrazados de personajes, de muñequitos, cancioncitas, pero que en el lenguaje con el que se manejan esas plataformas son tan engañosas y puede decir el papá, es que sí le encanta y es que él canta las canciones, pero el contenido real, el peso de esas páginas llevan a un niño inclusive a decir, bueno, o luego uno, he escuchado testimonios de gente en las redes también que dice, es que mi hijo me dice palabras que yo no sé de dónde las sacó de esas plataformas. Por ejemplo, los famosos retos de peligro, no sé si por ahí hayan escuchado, sí. es que el reto de lanzarse, por ejemplo, Que la ballena no sé qué, azul, que la no sé qué, que son claro, verdaderos listados de cosas. de cosas a hacer. O, por ejemplo, hay el que sale con una cubeta y entonces le avienta agua helada a otra persona. O sea, esos son famosos y que pueden poner en peligro a otra persona. Entonces, eso sí se está dando hoy por hoy en las redes sociales. Claro que sí, lo podemos ver como una herramienta, pero esto es muy peligroso porque no ha habido eh, una normativa que diga, a ver, se supone que cuando uno nos damos de alta para una cierta red social, nos preguntan las edades, pero ¿quién está verificando que yo diga que yo soy una niña de 10 años o que tengo 50 y tantos años? Nadie. Entonces, no hay una verificación. Yo creo que esa parte sí nos corresponde a los que les proporcionamos a nuestros hijos o a nuestros familiares una red, un dispositivo para decir, a ver, porque también hay candados. Entonces, tener mucho cuidado porque esto se da. Otro tipo de situaciones que se dan en esta red social, por ejemplo, la adicción a los hábitos, por ejemplo, que vienen a provocar no es la falta de sueño. Cuando los chicos se enrolan tanto en esto, dejan a veces de dormir y es tal la adicción, es tal la necesidad de seguir conectado a una red social que dejan de dormir. Y por ejemplo, dice, bueno, aquí todo el mundo nos acostamos máximo 10 de la noche. Puede ser que sí, pero si le dejamos el dispositivo muy a la mano en la noche a un adolescente, a un joven incluso a veces hasta nosotros como adultos lo Ujú, hacemos, si sí, lo tenemos muy a la mano, creo que por ahí cuando hablamos del sueño, una de las recomendaciones decíamos que los dispositivos deben de estar totalmente fuera y lo más lejos posible de nuestro sí es. dormitorio, que es el lugar donde nos vamos a disponer realmente a descansar y a desconectarnos, porque lo que sucede en el proceso del sueño es muy importante. Y si esto, el foquito, el clean, porque ya me mandaron un mensaje, eso nos hace que estemos en modo alerta y no en modo descanso. Definitivamente no vamos a pasar por el modo descanso que necesitamos. Y por ejemplo, el otro que decía la exposición y contenido inapropiado, efectivamente, o sea, hay muchas cosas que si no las regulamos, las generaciones que todavía no están capacitadas para poder decir no o cerrar esa plataforma, están expuestas definitivamente a contenido que no es propio para la edad, Tal ¿cierto? cual. De hecho, está comprobado que las empresas de pornografía, alguna vez lo escuché, creo que era entre el 70 o 80% de sus utilidades Wow, se muy alto. van justamente en saltarse las barreras parentales, digamos, que ponen los padres para Así poder es. llegar a los chicos, ¿no? Y de hecho, hay una cantidad hoy en día de pornografía dibujada, estilo anime, una Sí, cantidad enorme para no, llegar, ¿no? Que es muy impresionante cómo van buscando.
¿no? Y como todo tiene que ver también con algoritmo, tú puedes decir, no sé, tu hijo puede ser, o tu hija, no, yo no veo eso y qué sé yo, ¿no? Y está por ubicación sentado en un curso donde a algunos sí le va a aparecer el contenido. Claro, ¿No? Porque todos los amigos ven cierta otro video, canal o lo que sea, y algunos ven también esto, entonces el algoritmo se lo va a presentar. total. Entonces, es algo que está ahí, ¿no? Y yo creo que otro de los peligros, por cierto, hablando de peligros, es el Ujú, tema en las redes, ¿no? De los pedófilos. claro. Claro, y sociópatas, ¿no? Ujú, Ya saben, ¿no? Que yo tengo 3 hijas. Yo me acuerdo que cuando les hablé el tema hablábamos, yo le decía, bueno, mire, usted abre una red social, ¿no? Yo al principio, de verdad, ay, traté tanto tiempo de que no tuvieran. No, no fue fácil, ¿no? Porque, no, claro, todos mis amigos tienen, no, fue bien el difícil, clásico. ¿no? Yo era la peor madre del mundo, pero gracias a Dios estuvieron bastante tiempo resguardados, Sí. bastante, ¿no? Finalmente llegó el momento y tal, y entonces me acuerdo que la conversación fue, mire, esto, aunque usted esté en su habitación y usted cree que está muy segura, esto es como que yo llego y la pongo desnuda ahí en medio de la plaza mayor, de la plaza de armas, del Correcto. Zócalo, ¿no? O sea, así. Usted está expuesta a todo el mundo en este momento, ¿no? Mm, Y usted tiene que saberlo. Y todo lo que usted muestre, tiene que saber que está expuesta a todo el mundo. Sí, a los amiguitos que conoce, y a los amiguitos de los amiguitos, y a los amiguitos de los correcto. amiguitos, y luego quién sabe a quién. Lo primero. Y lo segundo, usted tiene, ay, mi mamá, que no sé qué. Si es nada más para mis amigos. No, es que no funciona así. Mm. Segundo punto, usted tiene que saber que si está, por ejemplo, jugando en línea, que si está, le piden amistad o qué sé yo, conectar o lo que sea, un desconocido, alguien que no conoces de persona real, aunque sea el amigo del amigo, aunque diga que Claro. es el primo del amigo, yo hoy mismo puedo sacar una imagen de pantalla de, no sé, el más guapetón juvenil, ¿no? Ser una súper chica, le saco la imagen de pantalla una chica de 13 Sí, y la que está sí, detrás soy yo. sí, claro. Y el que es psicópata y el que es sociópata tiene paciencia, Ah, porque esta claro. gente tiene paciencia. Entonces me pide amistad la chica de 13 que se ve así medio simpaticona, pasan 2, 3 días, me pide amistad otro que parece beisbolista, me pide amistad otro que... Y sigo siendo yo detrás. Correcto. Interactúo de una manera contigo y voy viendo, ¿no? Te molestaste o sentí que hubo un quiebre porque son especialistas en eso, ¿sí? Y entonces con el otro personaje te voy siempre conduciendo, llevando, hasta que agarras confianza conmigo. Ujú, Y ujú, cuando digo agarras confianza pueden pasar 2 años, tienen la paciencia para eso. claro, Toda la claro. paciencia, también los embaucadores, que he conocido adultos y mujeres adultas embaucadas online, por cierto, Sí, 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 por sí. personas que les han dado este tipo de confianza y tienen el tiempo, si esa es la cosa, tienen el tiempo y la paciencia. Y entonces después, yo le decía a mis hijas, usted llega y entonces después, encontrémonos, no sé qué, puede que no te Claro. enteras, o sea, puede que no sea algo hasta que va a sonar terrible, pero yo soy terriblemente brutal. Yo le decía, hasta que me lleguen pedazos en una bolsa de basura, le decía yo, Sí, por un detective. Sonaba terrible, ¿no? Pero francamente es sí verdad. es así. Así Sí es es. así. Entonces, es importante poder marcar, ¿no? Estas cosas y decir, mire, usted tiene que conocer en vivo a la persona. Si no conoce a la persona en vivo, nunca vas a poder estar seguro de que ese ser, esa persona que aparece ahí, que no sé qué, de verdad es quien dice ser. Es quien es. Total. Totalmente, totalmente. Y eso se ha visto muchísimo. Son cosas que verdaderamente, casos se lamentan demasiado, pero que existen. Y otra parte también que impacta mucho es la salud mental. Imagínate cuánto impacta la salud emocional y mental. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad, por ejemplo. La exposición constante de vidas perfectas, porque eso es algo que está allí.
son tan irreales. Por eso es que vuelvo nuevamente. ¿Realmente es eso real lo que estás viendo? Entra una especie de ansiedad porque son vidas inalcanzables. Si podrían ser unas vidas que dicen, bueno, yo quisiese en algún momento ser, tener proyectos de vida, llegar a alcanzar mis objetivos y demás, ¿no? Pero cuando son tan perfectas, tan inalcanzables, se vuelven adictivas las vidas, pero imposibles de alcanzar por una persona real de carne y hueso. Los filtros, famosos filtros, ¿no? No, Que te presentan a la chica, pero espectacular. No hay nada, es una cara perfecta, el cabello, todo. Eso es irreal. Es irreal. Y a los chicos les genera esa sensación de ansiedad, de querer estar constantemente, poder alcanzar esas metas, poder alcanzar, idealizar un mundo que es irreal, porque eso no va a suceder en nuestra vida real. En nuestro día a día no va a haber gente tan perfecta, impecable como la que se presenta muchas veces en esas redes sociales. Por ejemplo, la bajo autoestima o la dismorfia corporal, que hablamos de esos cuerpos perfectos también. Y por ahí me apareció una palabra de un síntoma de unas siglas que es FOMO, que es el miedo a perderse algo que se genera constantemente en las redes y que tú no estás allí. Por ejemplo, estoy en Instagram, pero por ahí me llegó un pin de que estaban en Facebook y que acaban de lanzar el disco de tal, o porque en Spotify ya salió la canción de tal, y dices, pero ¿cómo? Pero es que estaba yo aquí, no pude estar allá, no puede ser, me lo perdí. No claro, puedes estar en todas partes. Y eso mismas, esas ansiedades que provocan las redes sociales, no nos damos cuenta. tal cual. Es un síntoma que los chicos comienzan a hacer, de verdad, de que están constantemente, están comiendo, están pasando un tiempo en familia, según, pero están, no, y el plin, pero ¿cómo? Me lo perdí, no puede ser, no estuve atento, ¿por qué no lo puse a tiempo? No puse la alarma, tenía que estar, hoy lanzaban el disco y no me lo perdí. Claro, Claro, eso es una de las sintomáticas que están pasando la generación de ahora. Pero hay algo que contrasta, por ejemplo, eso es FOMO, y por ahí me encontré la palabra como GOMO, que es aceptar y disfrutar, por sus siglas es Go of Missing Up, que es aceptar y disfrutar el sí, placer de no estar enterado de todo. así No es. tienes que estar enterado de todo, en algún momento podrás verlo, siempre están los reels famosos que ponen con sus historias y lo podrás ver, pero ir bajando esa ansiedad de no estar todo el tiempo en todas partes es una forma también de decir, calma, o sea, y detectarlo, porque si tú comienzas a detectar que cuando esta persona te dice, es que no estuve, ¿por qué no lo puse a tiempo? Es saber, tranquilo, porque eso nadie puede estar en 3, 4 partes a la vez, o sea, Tal cual. no somos, que somos, ¿no? Pero esos son como uno de los síntomas que está teniendo este, es, esta gran red de los alcances que tienen estos dispositivos no controlados, no gestionados, no entendiendo que algunos son para ciertas edades, que hasta dependiendo de cómo tú, como bien decías, gestionaste las edades para tus hijos, explicando que es un submundo real. Muchas veces va a ser un submundo que casi en su mayoría no va a ser real, porque incluso hasta las propias noticias del día a día no son todas confiables y a veces nos meten ese sentido de alarma, de alerta. Ya supiste lo que está pasando. A ver, ¿dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué tan veraz y tan creíble es este canal en el que tú te estás conectando constantemente? Porque puede ser que estás viviendo en una irrealidad, eso no está sucediendo, pero ya generó en ti una cierta ansiedad, ¿cierto? Claro. Y efectivamente, además, una de las cosas, hablando de las redes sociales, ¿no? Ujú. De los fenómenos que nos ha pasado en el último tiempo, es que las redes sociales, los últimos años, ¿no? En muchos países, además, generaron revueltas sociales. Y Claro. eso no lo habíamos visto antes en la historia, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, claro, como efectivamente el medio de comunicación es la red social, entonces se comunican además de manera instantánea, ¿no? Entonces hemos visto en los últimos años, ¿no? Ayer, no, hoy día, bueno, hace estos días también estaba justo asumiendo un nuevo gobierno, por ejemplo, en Nepal, ¿no? Cuando ha pasado que lo han sacado por redes. Y esa fue la primera elección que se hizo por una red social, porque se hizo por Guau. Discord.
¿no? Por Discord hacen la elección y uno sabe que Nepal en el fondo, por lo que no, tiene distintos estratos económicos. El que Claro. no estaba conectado, el que no sabía usar Discord, no Ujú. votó, Guau. no votó para él en la elección de su liderazgo. Entonces, además quedaron excluidos los que no Excluidos. están. Es Claro, bien esto. impresionante, y pongo este caso porque si bien en Chile también hemos tenido las redes sociales, creo que en México también han tenido levantamientos, me acuerdo perfecto cuando fue el de estudiantes hace un rato, Correcto. etcétera, ¿no? A Ujú. través de redes sociales, y eso está pasando en muchos países, ¿no? Muchos. ¿Cómo realmente se han metido a tal nivel las redes sociales, ¿no? Tenemos países que ya están teniendo representantes a cámara, ¿no? Que son inteligencia artificial y aquello, y aunque es otro Wow. tema, igual lo estás votando y igual va a funcionar por votación. Entonces, es un fenómeno que es completamente distinto, del cual evidentemente nadie está diciendo que hay que estar ajeno o que hay que ser 100% partícipe, sino bien dices, hay que saber gestionarlo, tal cual. Totalmente, totalmente. Algunos consejos que yo habría de prevención, por ejemplo, establecer límites de tiempo y fomentar actividades fuera de la línea, fuera de conexión. Regresar a lo que antes teníamos, que era el paseo, el salir a caminar, el salir a conocer, el tener pláticas, charlas, relaciones reales, interactivas, reales. Sí se puede, claro que se puede. Si lo vivimos en otras generaciones, es algo que está comprobado. No estamos hablando de algo que, bueno, es que tendría que ponerse a prueba a ver si funciona. Claro que funciona. Las relaciones sociales, porque somos seres sociables, funcionan y funcionan muy bien. Nuestra creatividad se fomenta, nuestra imaginación, somos seres creativos por naturaleza. Pongamos en práctica esa creatividad. Mantener, por ejemplo, los dispositivos del fuera del dormitorio, que era una de las recomendaciones que en algún momento cuando vivimos, te repito, lo de bendita Dormir. hora del el sueño, es innecesario alejarlos de nuestros lugares de descanso. Promover la educación digital para identificar el acoso, que es lo que hablamos del ciberacoso, los canales y demás, donde hay información que no es para todas las edades y se puede distorsionar mucho el pensamiento, la autoestima, la valoración personal. Cuidado también. Fomentar la comunicación abierta con los menores que denuncien si es, como bien decías, si pueden, si es que les parece algo raro, hablar con ellos estos temas, traerlos a la mesa y decir, no puede estar, por ejemplo, si hay de estos dispositivos en los colegios, que ellos sepan que si hay ciertas situaciones, ciertas palabras, ciertos lenguajes, ciertas propuestas, a ver, esto no es normal, no, o háblalo con el profesor o me lo dices a mí y veremos de qué manera vamos a poder procesar esto, ¿no? Esa información. Hablarlo en casa, tener esa comunicación directa con nuestros hijos, con las personas con las que estamos compartiendo todos los días. Decirle, esas palabras no son buenas, esto te está llevando a otro lugar, a poder hablarlo, porque esto se está yendo, vaya, de las manos porque está al alcance de muchos. No es algo que es, bueno, esto solamente pasa a cierta edad, o sea, es en la universidad. No, estamos hablando que desde a temprana edad ya hay acceso, y si no es en casa, va a ser en otro lugar, y si no es en casa o en la escuela, va a ser en la casa del amiguito. Entonces, si lo hablamos desde casa, podemos evitar que nuestros hijos puedan caer en esas trampas de las redes sociales, definitivamente. Sí, definitivamente. Este año en Chile ha partido el año escolar por primera vez con una ley que prohíbe los dispositivos dentro de colegios. Era Perfecto. algo que ya estaba, ¿no?, en la conversación y varios colegios ya lo hacían un poco, pero ahora ha sido ley Por ley. nacional. Qué bueno. Y sí, y yo creo que ni modo, hay cosas que tienen que ser, sobre todo cuando producen adicción, hay que poner los límites a veces así de fuerte. Y claro, y ponerlos a una temprana edad y decir, esto definitivamente no puede seguir. Por ahí yo escuchaba, decía, si las redes han creado vínculos, como hablamos, esas redes, me lo imaginaba como una red de pescador, ¿no? Grande, y todos esos pececitos ahí moviéndose, pero finalmente pescados. Ya están pescados. Si las redes sociales han creado vínculos cibernéticos adictivos, porque eso es, se vuelven adictos, nosotros como sociedad podemos crear redes sociales mayormente reales, es muy real, las redes sociales, Sí. comunicarnos, afectivas con una satisfacción inmediata, claro, porque lo vas a recibir en el momento, profunda y duradera.
Y me encantó, porque verdaderamente nosotros podemos hacerlo desde casa, desde comentar. Yo sé que va a ser complicado. Si este pequeñito ha estado con un dispositivo desde muy temprana edad, pero podemos irlo, no puedes quitarlo de, la verdad, como una adicción de ya, porque incluso se generan esta ansiedad que hay veces ha acabado muy mal. Pero podemos irlo haciendo paulatinamente. Oye, pero ¿y si vamos por un helado? ¿Y si vamos a caminar? Ir fomentando en la relación humana, ¿no? De los vínculos y los apegos, y que se vaya un poquito desdibujando la necesidad de estar conectados a redes sociales que al final del día nos van a causar muchísimo más daño. Si lo podemos hacer a temprana edad, nos vamos a evitar muchos problemas a futuro, porque entre más avance la necesidad de estar conectados y de estar relacionándose en una red que no está al 100% real, nos va a generar a futuro una generación que ya no va a poder taparse tan fácilmente. Pero si lo hacemos de manera paulatina, de a poquito, fomentando cosas que nos puedan generar convivencias familiares, yo creo que todavía podemos hacer muchísimo por esta generación cibernética del día de hoy. Totalmente de acuerdo. Yo creo que invitarles, ¿no? Nosotras, mire, de verdad, somos reales. Reales. Les prometo que sí. No, es nuestro deseo verdaderamente también en ese sentido conocerles, ¿no? Ahí para que nos vayan comentando, nos vayan contando, claro. ¿no? Y sí, es cierto, tuvimos algunas generaciones atrás el privilegio de crecer sin estos aparatos en el sentido de tener amigos muy reales. Muy reales. Y verdaderamente hemos sido muy bendecidos en ese sentido los que llevamos más tiempo. Y quizá, como bien dice Sandy, tenemos la oportunidad, ¿no? De alguna manera de nosotros, justamente por eso, de poder acompañar un proceso de llevar al vínculo verdadero, a los tiempos, ¿no? Y a los encuentros en persona, y hacer que sean valiosos y hacer este ejercicio, ¿no? De alguna manera de este tiempo fuera de línea, este tiempo de, ok, estoy dispuesto a perderme de pronto, ¿no? El que están a lo mejor todos los amigos y que a lo mejor están todos reunidos y a lo mejor organizan algo en la fiesta y a lo mejor me quedo afuera porque no estuve en la organización y qué sé yo qué, y a lo mejor sí, porque vamos a jugar, no sé, cartas, naipes en familia. Armemos un buen rompecabezas. Claro, ¿no? Es una buena cosa. Totalmente. Bueno, pues como esto y otros temas estaremos trayéndoles nuevamente aquí en Bendita Hora, Bendito Café. Esperemos que nos escriban, nos comenten si ustedes, qué les ha parecido este tema y si por ahí han tenido alguna experiencia con todo lo que hemos hablado hoy referente a las redes sociales. ¿Nos acercan o nos alejan? ¿Relaciones reales o ficticias? Los esperamos nuevamente en un nuevo episodio en Bendita Hora, Bendito Café. Reciban un abrazo cálido. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chao.